cadena perpetua, que para un hombre de esta edad es básicamente pena de muerte. Ismael El Mayo Zambada acaba de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una corte federal de Brooklyn. El juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a El Chapo Guzmán en 2019, ordenó además decomisarle $15,000 millones, la cifra más alta jamás impuesta en ese tribunal. Con esta sentencia, termina la carrera criminal más larga del narcotráfico mexicano, más de 4 décadas sin pisar una celda. Pero lo que de verdad importa hoy no es la condena, es cómo llegó Zambada hasta esa sala y lo que ese detalle deja al descubierto sobre México. Porque hay algo que conviene fijar desde el principio. Ismael Zambada no fue capturado, no hubo operativo, no hubo extradición, no hubo orden de un juez mexicano ejecutada en territorio mexicano. El 25 de julio de 2024 subió a un avión privado que aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, y allí lo esperaban agentes federales estadounidenses. Su versión, sostenida desde el primer día por su abogado Frank Pérez, es que lo golpearon, lo ataron y se lo llevaron, y el hombre al que señala como responsable de esa entrega es su propio ahijado. Si quieres seguir de cerca todo lo que pasa en México, suscríbete al canal. Ese es el punto donde el caso judicial se convierte en un asunto de Estado. Vamos primero a lo que ocurrió hoy en la sala. Zambada fue presentado ante el juez a las 10:30 de la mañana, hora local, en lo que será su última aparición pública. Tiene 76 años. Según el reporte del periodista Ángel Hernández, leyó una carta breve en la que dijo que no acudía a pedir compasión, sino a aceptar su responsabilidad. Habló de la violencia como el único camino que aprendió a recorrer y pidió perdón. No hubo desafío, no hubo alegato. Su defensa había renunciado por escrito al derecho de apelación y a cualquier recurso posterior a la condena. La única petición sobre la mesa era otra, que el juez recomendara enviarlo a una prisión con atención médica. Esa petición no era menor. En un memorándum presentado el 6 de julio, la defensa pidió al tribunal que recomendara al Buró Federal de Prisiones alguno de 3 centros médicos federales: el FMC Butner en Carolina del Norte, el FMC Rochester en Minnesota o el McPhee Springfield en Missouri. Los fiscales se opusieron. Advirtieron que Zambada representa riesgos de seguridad persistentes y que ciertas instalaciones podrían no ser adecuadas para contenerlos. Traducido, temían que, incluso encerrado y enfermo, siguiera teniendo capacidad de mando. Cogan señaló durante la audiencia que Zambada presenta problemas cognitivos y aceptó hacer la recomendación. La decisión final, sin embargo, no es del juez, corresponde al Buró Federal de Prisiones. Aquí está el detalle que explica toda la estrategia. El objetivo de Zambada era no terminar donde terminó su socio. El Chapo Guzmán cumple cadena perpetua más 30 años en la ADX Florence, en Colorado, la prisión más severa del sistema federal estadounidense, el mismo lugar donde está recluido el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. El memorándum de la defensa lo dice sin rodeos. Guzmán exigió un juicio de 11 semanas, con más de 30 testigos y un gasto de millones de dólares. Apeló su condena y se dedicó a presentar mociones quejándose de sus condiciones de encierro. Zambada hizo exactamente lo contrario. Se declaró culpable el 25 de agosto de 2025, ahorró al Departamento de Justicia un proceso enorme y se puso, textualmente, a merced del tribunal. ¿De qué se declaró culpable exactamente? De participar en una empresa criminal continua y de conspiración de crimen organizado, reconociendo 85 delitos subyacentes. Admitió que desde 1980 y hasta hace poco, él y su organización transportaron al menos 1.000 millones de kilogramos de cocaína, la mayor parte con destino a Estados Unidos. Los fiscales lo describieron en su escrito de sentencia como uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el que más, y añadieron que sería difícil exagerar la magnitud de la corrupción y la violencia que propagó por México, Estados Unidos y el resto del planeta. El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tyson Duba, resumió el sentido de la condena. Nunca más podrá ejercer violencia, corromper funcionarios ni enviar drogas a las comunidades estadounidenses. Para dimensionar lo que significa esa fecha de 1980, conviene una comparación. Cuando Zambada empezó a mover cocaína, el Chapo Guzmán todavía no era el Chapo. El cártel de Guadalajara aún no se había fracturado, y en las 5 décadas siguientes cayeron, uno tras otro, prácticamente todos los grandes nombres del narcotráfico mexicano. Unos muertos, otros extraditados, otros encerrados en México. Zambada no. Nunca fue detenido en su país. Nunca pisó una cárcel mexicana. Nunca apareció en un operativo fallido. Los fiscales estadounidenses subrayaron ese punto en su escrito.
Era considerado el estratega y el negociador del cártel, más metido en la operación diaria que Guzmán, y esa discreción fue justamente lo que lo mantuvo libre mientras su socio protagonizaba fugas de película. Los 15,000 millones de dólares merecen una pausa. Es una cifra que supera a la impuesta a El Chapo y que, según los propios fiscales, refleja las ganancias del cártel bajo su liderazgo. Nadie en el tribunal ha sostenido que ese dinero exista en una cuenta lista para ser transferida. Es una orden de decomiso, no un cobro inmediato. Funciona como una etiqueta legal sobre cualquier activo que pueda rastrearse en el futuro y como un mensaje. El Estado estadounidense valora en 5 décadas de operaciones lo que un país entero no logró desmantelar en 5 décadas de operativos. Pero volvamos al 25 de julio de 2024, porque ahí está el nudo de todo esto. Según la versión de la defensa, Zambada acudió ese día a una finca en Culiacán, convocado para mediar en un conflicto entre dos figuras políticas de Sinaloa, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La mediación era su especialidad. El memorándum sostiene que precisamente esa fama de negociador fue el gancho utilizado para atraerlo. Al llegar, dice la defensa, fue golpeado, atado y subido a una camioneta. Horas después estaba en un avión rumbo a Estados Unidos. Ese mismo día, Cuen fue asesinado, y las versiones de la Fiscalía Estatal y la Federal sobre cómo ocurrió se contradijeron durante meses. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es lo que convierte este caso en algo mucho mayor que la condena de un capo. El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, firmó su propio acuerdo de culpabilidad ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. En ese documento admitió algo que hasta entonces solo era una acusación: haber participado en el secuestro de Ismael Zambada el 25 de julio de 2024 en Culiacán. Es decir, la versión que el gobierno mexicano llevaba más de un año reclamando quedó reconocida por escrito ante un juez estadounidense. El acuerdo, además, especifica que el gobierno de Estados Unidos no autorizó esa operación. Ese matiz es la clave de toda la disputa diplomática. Su hermano Ovidio Guzmán López había firmado un acuerdo similar el 11 de julio de 2025. Su audiencia de estatus fue aplazada de nuevo el 16 de julio de este año y quedó fijada para el 28 de octubre de 2026. Ambos aceptaron colaborar con el Departamento de Justicia a cambio de que la Fiscalía pueda pedir una reducción de pena. No es un camino nuevo en esta familia. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del propio Mayo, firmó un acuerdo de colaboración en 2013 y se convirtió en testigo del gobierno estadounidense. La pregunta que nadie ha respondido públicamente es: ¿cuánta información entregaron esos 3 hombres y sobre quiénes? Del lado mexicano, la respuesta oficial fue frontal. La Fiscalía General de la República ha señalado que el 23 de julio de 2024, el gobierno mexicano supo que Ovidio Guzmán había sido incorporado a un programa de testigos protegidos y que la embajada estadounidense notificó ese cambio de medida cautelar el mismo 25 de julio, sin consulta previa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en duda la versión estadounidense sobre el traslado. El exembajador Ken Salazar, por su parte, declaró que ni el avión, ni el piloto, ni la operación fueron estadounidenses. Y hay un detalle que ilustra la distancia entre ambas lecturas. El Beechcraft King Air, utilizado en aquel vuelo, se exhibe desde este mes en un museo aeronáutico de Santa Teresa, Nuevo México, cedido en préstamo por el FBI, junto a fotografías del operativo. Para Washington es una pieza de museo. Para México sigue siendo una pregunta abierta sobre su soberanía. Hay una pieza de aquel vuelo que sigue sin encajar del todo: el piloto. La Fiscalía General de la República confirmó que Mauro N., conocido como El Jando, señalado como piloto vinculado a los Chapitos, fue enviado a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas lograran obtener información sobre su papel exacto en el traslado de Zambada. Un hombre que estuvo físicamente en la cabina del avión más discutido de la relación bilateral reciente y cuya declaración México dice no haber podido recoger. Ahí está uno de los vacíos que la sentencia de hoy no llena. Y mientras esa discusión se libraba en despachos y conferencias de prensa, en Sinaloa se pagaba la factura. La guerra entre los Chapitos y la Malliza, la facción encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, estalló el 9 de septiembre de 2024, apenas 6 semanas después de la entrega. Las cifras son estas. Sinaloa cerró 2025 con 1,654 homicidios dolosos, un 66% más que los 993 del año anterior, su año más violento desde 2011.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la Fiscalía Estatal contabilizó 2.951 homicidios dolosos, mientras que el Diario Noroeste, que ha documentado discrepancias en la clasificación oficial, eleva la cifra a 3.489. A eso se suman miles de personas desaparecidas y decenas de fosas clandestinas localizadas por colectivos de búsqueda. Cerca de 80 policías municipales, estatales y de la Fiscalía murieron en ese periodo, según un recuento de la revista Espejo, basado en solicitudes de transparencia. La violencia tampoco se detuvo con el paso de los meses. En 2025, además de los homicidios, Sinaloa registró 72 feminicidios, la cifra más alta desde 2017. En los primeros 19 días de enero de 2026 ya se contabilizaban 30 asesinatos y a lo largo de este año los colectivos de búsqueda han localizado decenas de fosas clandestinas con más de 80 cuerpos, según el conteo del periodista Marcos Vizcarra. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha advertido que muchas de esas personas ni siquiera figuran en las estadísticas de homicidio hasta que un peritaje lo determina. La cifra real, por tanto, es casi con seguridad mayor que la oficial. Un dato más, porque explica lo que significa esta guerra para quien no está en ella. En enero de 2026, desaparecieron 10 trabajadores de una mina en Sinaloa. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron confundidos con miembros de los Mallitos y secuestrados por la facción rival. 10 hombres levantados por error, en una guerra que empezó porque un hijo entregó al socio de su padre. Queda el frente que aún está abierto. En abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con los Chapitos. Rocha ha rechazado las acusaciones, no ha sido juzgado, y Washington no ha formalizado una solicitud de extradición. Son señalamientos, no sentencias, y así deben tratarse. Pero colocan una sombra sobre el mismo nombre que aparece en el memorándum de la defensa de Zambada como el motivo de aquella reunión en Culiacán. Conviene subrayar lo inusual de la escena de esta mañana. Los grandes capos mexicanos procesados en Estados Unidos han peleado siempre hasta el último recurso. Negaron, exigieron juicio, apelaron, denunciaron sus condiciones de reclusión. Zambada rompió ese patrón. Aceptó la condena, renunció a apelar y pidió una sola cosa: atención médica. Su abogado, Frank Pérez, ha insistido en que no negociaron entregando información sobre otros casos, y lo repitió tras conocerse la sentencia. Si eso es exacto, estamos ante algo que no se había visto en este tribunal: un líder criminal de primer nivel que acepta morir preso sin canjear nombres a cambio. Y si no lo es, la pregunta de qué se dijo a puerta cerrada seguirá pesando sobre México durante años. Entonces, ¿qué se cerró hoy en Brooklyn? Se cerró un expediente. Ismael Zambada García, el único capo de la vieja guardia que sobrevivió 4 décadas sin ser detenido, el estratega que negociaba en lugar de disparar, el hombre que construyó junto a Guzmán la mayor organización de tráfico de drogas del mundo, morirá en una prisión federal estadounidense. Eso ya no admite discusión ni apelación, porque él mismo renunció a ella. Pero conviene ser honestos con lo que no se cerró. La condena de Zambada no explica quién ordenó el vuelo del 25 de julio, ni por qué México se enteró después. No devuelve a los 3.489 muertos que el conteo periodístico atribuye a la guerra que su entrega desató. No resuelve el caso Cuen, ni el expediente contra Rocha Moya. Y no toca a las estructuras que siguieron moviendo drogas sin él, porque el negocio nunca dependió de un solo hombre. Dependió de que hubiera siempre otro dispuesto a ocupar su lugar. Zambada dijo hoy que la violencia fue el único camino que aprendió. Es probable que sea cierto. Lo inquietante es que ese camino le sobrevive, sigue abierto, sigue transitado, y ya no necesita a nadie que lo guíe. Estados Unidos se llevó al hombre, Sinaloa se quedó con la guerra, y esa cuenta, 2 años después, todavía no termina de pagarse.